Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Memoria en Voz Alta. Mi nombre es Natalie Moncada y es un placer tenerlos aquí nuevamente en enero del 2026. El programa nos inicia con la convicción de que la memoria no es simplemente un tema del pasado, sino que es una herramienta para comprender lo que vivimos hoy y así poder tomar decisiones que protejan la dignidad humana. Buenas, bienvenidos a una emisión más de su podcast Memoria en Voz Alta. Desearles un feliz año a todos los que nos ven. Eh, este programa tiene como objetivo fortalecer la memoria histórica y reflexionar sobre los procesos políticos, sociales e institucionales que han marcado la historia de nuestro país, resaltando los avances también y desafíos en materia de derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la democracia y la reparación y garantías de no repetición. Y bueno, por eso vamos a empezar con la primera efeméride, que es la lucha contra la corrupción, y vamos a hablar específicamente sobre la salida de la MASI del 19 de enero del 2020. Así es, enero es un mes que guarda o condensa historia reciente, y es que el 19 de este mes de 2020 se concreta la salida de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la MASI. Más allá de la fecha, este episodio nos obliga a reflexionar sobre lo que ocurre cuando los esfuerzos anticorrupción chocan con estructuras de poder. Y bueno, veamos la efeméride y que nos diga un poco más. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, fue un logro histórico, producto de la lucha del pueblo hondureño que, mediante las movilizaciones conocidas como las Antorchas, en 2015, exigió justicia ante los actos de corrupción que afectaron al país. Estas protestas surgieron tras revelarse el desvío de más de $300 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, fondos utilizados para financiar campañas políticas del Partido Nacional. La MASI se instaló en abril de 2016 mediante un tratado entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante sus 3 años y 8 meses de gestión, trabajó junto con la UFESIC del Ministerio Público para presentar 14 casos ante las instancias judiciales. Entre sus logros se destaca la sentencia condenatoria en el emblemático caso Caja Chica de la Dama. Además, impulsó importantes reformas legales, como la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos, y promovió reformas en áreas clave como la Ley de Carrera Policial, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos y la Ley del Sistema Penitenciario. El 19 de enero de 2020, sin embargo, la MASI concluyó sus funciones tras la falta de acuerdo entre la OEA y el gobierno hondureño. El Congreso Nacional, dominado por el Partido Nacional, recomendó finalizar el convenio, revirtiendo los avances logrados en la lucha contra la corrupción y dejando un vacío en la rendición de cuentas. Desde el inicio de la administración de la presidenta Xiomara Castro en 2022, se han tomado medidas decisivas para retomar esta lucha. Una de las primeras acciones fue la aprobación del Decreto 4/2022, conocido como la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, que estableció el mandato para gestionar la instalación de una nueva comisión anticorrupción. Además, el Congreso Nacional nombró un nuevo fiscal general, fortaleciendo el liderazgo del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad. El Ministerio Público ha comenzado un nuevo periodo enfocado en la transparencia y la justicia, con recursos adecuados y garantizando su independencia frente a presiones políticas y económicas. Asimismo, el gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con la comunidad internacional para la pronta instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, CICI, que será un pilar fundamental en la transformación del país. En el 2024, el gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro ha reafirmado su compromiso con la transparencia, la justicia y el combate integral a la corrupción. Hoy más que nunca, recordamos que la resistencia del pueblo es la clave para construir un futuro libre de impunidad y corrupción. Prohibido olvidar que somos resistencia. Bueno, podemos ver que la MASI fue una respuesta a la indignación ciudadana, especialmente después de los escándalos que dejaron una huella profunda en la vida de la población. Y es necesario decirlo con claridad, la corrupción no es simplemente un tema administrativo, es una violación a los derechos humanos porque afecta a la salud, la educación, la seguridad y el acceso real a las oportunidades. Sí, es que cuando se pierde dinero, no se pierde dinero abstracto, se pierden oportunidades para adquirir medicamentos, escuelas, carreteras, programas sociales, atención a víctimas y a servicios básicos. Por, Así es. es por eso hablar de anticorrupción, es hablar de derecho a que la gente viva con dignidad. Así, igual, este recuerdo no simplemente es para que nos quedemos con la indignación, sino que para que podamos comprender la elección democrática. La lucha contra la corrupción necesita una institucionalidad fuerte, independencia y también la participación ciudadana y mecanismos que sean sostenibles. Justamente, y también el hecho es tener memoria, porque si no recordamos cómo se
se desmontan o se debilitan los esfuerzos anticorrupción, corremos el riesgo de normalizar este tipo de hechos. Y bueno, continuando con las efemérides que tenemos para este mes de enero, vamos a hablar sobre el reconocimiento histórico de las mujeres hondureñas y su papel en la construcción democrática del país. Recordemos que cada 25 de enero se celebra el Día de la Mujer Hondureña. Bueno, cada 25 de enero conmemoramos el Día de la Mujer Hondureña y esta fecha no simplemente se limita a una celebración simbólica, sino que nos lleva a un momento decisivo en la historia democrática del país cuando la conquista del derecho al voto femenino en 1955. Por lo que hablar de este día es hablar de la participación, de ciudadanía y de cómo la igualdad se ha construido y se sigue construyendo todavía a través de la organización, la lucha social y las transformaciones institucionales. Justo, y cuando las mujeres acceden a ese derecho, pues no solo ganan las mujeres, gana la democracia, porque la democracia real implica la vinculación de todos. Además, este día nos permite reconocer que las mujeres hondureñas, no han estado simplemente ausentes en la historia, sino que también han sido protagonistas de procesos comunitarios, sindicales y educativos y culturales y sobre todo de defensa de derechos humanos, que sin embargo estos aportes muchas veces son invisibilizados o son minimizados, pero por eso la memoria también cumple esta función reparadora, ¿no? De nombrar y reconocer lo que antes se había ocultado o se normalizó como secundario. También a esta efeméride pues nos obliga a abrir la conversación en el presente y ver cuál es el liderazgo que tienen las mujeres en distintos espacios institucionales y sociales y sobre todo los desafíos que aún persisten en nuestro sistema. Bueno, Pero los vamos a dejar con la efeméride y luego regresamos. El 25 de enero conmemoramos el Día de la Mujer Hondureña, una fecha que celebra la primera gran conquista política de las mujeres, el reconocimiento del derecho al voto en 1955. Este logro histórico marcó el inicio de una nueva etapa para las hondureñas, quienes desde la década de 1920 ya impulsaban cambios significativos a través de organizaciones como la Sociedad Cultural Femenina, liderada por Graciela García, que promovió actividades culturales, la Organización de Trabajadores y la lucha contra la dictadura de Tiburcio Carías Andino. En su camino hacia el sufragio, las mujeres hondureñas formaron diversas organizaciones como la Sociedad Femenina Panamericana en 1946, liderada por Lucila Gamero, y el Comité Femenino Hondureño en 1947, afiliado a la Comisión Interamericana de Mujeres. Estas agrupaciones utilizaron estrategias innovadoras, como el programa radial La Hora de la Mujer en 1949, para divulgar sus demandas y visibilizar su lucha por la igualdad de derechos. Finalmente, el 24 de enero de 1955, el decreto de ley 29 otorgó el derecho al voto y la oportunidad de optar por cargos públicos, consolidando el 25 de enero como un hito en la historia de las mujeres hondureñas. Desde entonces, las mujeres han conquistado espacios en todos los ámbitos, desde la política y la cultura hasta el deporte y los derechos humanos. Hoy, Honduras es testigo de un cambio trascendental. Por primera vez en la historia, 2 de los 3 poderes del Estado están liderados por mujeres. La presidenta Xiomara Castro, elegida en 2021 con una votación histórica, y Raquel Obando, presidenta del Poder Judicial, son ejemplos del impacto del liderazgo femenino en el país. Además, en la Corte Suprema de Justicia, el 53% de las magistraturas son ocupadas por mujeres, reflejando un avance significativo hacia la igualdad. El gobierno de la refundación ha promovido la participación activa de las mujeres en todos los niveles de las políticas públicas. En 2022, mediante el PCM 05-2022, se creó la Secretaría de Asuntos de la Mujer, reforzando el compromiso de garantizar los derechos de las hondureñas. Este liderazgo ha sido fundamental en la lucha contra la violencia de género, un desafío histórico para el país. En el marco de estas políticas, en 2024 se implementaron herramientas clave como la Línea 114 Mujer, Vivir sin Miedo, y la plataforma María, módulo de asistencia y respuesta de información automatizada, que brindan a las mujeres acceso inmediato a denuncias y asesoramiento en casos de violencia. Además, se reactivó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, logrando una disminución significativa en los índices de violencia contra las mujeres, alcanzando el menor nivel de los últimos 20 años. El Día de la Mujer Hondureña nos recuerda la importancia de valorar las contribuciones de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. Que este día sirva como inspiración para seguir luchando por un país donde todas las mujeres puedan vivir con dignidad, seguridad y plena participación en la vida pública. Prohibido olvidar que somos resistencia. Mirábamos la efeméride del Día de la Mujer Hondureña, el 25 de enero, y también es importante recordar que este recorrido nos deja una idea central. Los derechos no llegaron por concesión, sino que llegaron por organización y resistencia
el sufragio femenino fue una puerta abierta para otras conquistas, por ejemplo, representación política, por educación, por autonomía económica, por una vida libre de violencia y por la igualdad ante la ley. Bueno, igual sigamos adelante y en la siguiente efeméride vamos a reflexionar sobre el 27 de enero y el sentido histórico que representa esta fecha, incluyendo un balance del cierre de la gestión gubernamental en el marco de la democracia y los derechos humanos. Entonces, el 27 de enero, la efeméride se titula Resistencia, Transición Democrática y Cierre de Gestión 2022-2026. Bueno, llegamos a una fecha que en Honduras concentra memoria política reciente. El 27 de enero no es un día cualquiera, es una fecha que nos obliga a mirar el pasado y a reconocer el camino de la resistencia y entender cómo la historia se conecta con el presente. Así es, la efeméride nos va a explicar cómo el 27 de enero enlaza tres momentos: el exilio forzado del expresidente Manuel Zelaya tras el golpe de Estado, el inicio de la refundación democrática con la toma de posición de la presidenta Xiomara Castro y los avances de su gobierno en el marco de los derechos humanos. Bueno, Pues lo dejamos con la efeméride. El 27 de enero es una fecha que conecta tres momentos históricos separados por 12 años, pero unidos por la resistencia del pueblo hondureño. En 2010, tras la toma de posesión de Porfirio Lobo Sosa, el expresidente Manuel Zelaya fue exiliado desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa hacia República Dominicana, consolidando el régimen represivo iniciado por el golpe de Estado de 2009. Ese mismo día, Lobo Sosa ratificó un decreto de amnistía general para los responsables del golpe, marcando el inicio de la larga noche de la narcodictadura. 12 años después, el 28 de noviembre de 2021, el pueblo hondureño eligió a Xiomara Castro como la primera mujer presidenta del país. El 27 de enero de 2022, tomó posesión, iniciando una nueva era de refundación nacional basada en la lucha y la resistencia. En 2025, a 3 años de su mandato, los avances son evidentes. Aunque los retos persisten, las acciones transformadoras del gobierno de la refundación han consolidado cambios significativos en el país. Entre los logros destacados están las medidas de justicia social y protección de los derechos humanos. El gobierno ha ejecutado un presupuesto con enfoque social, priorizando programas como el bono productivo tecnológico, las becas solidarias, la reconstrucción de centros educativos y proyectos de reactivación económica. En salud, se ha iniciado la construcción de 8 hospitales y se oficializó la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia en todos los centros de salud del país. En el ámbito medioambiental, Honduras ha recuperado aproximadamente 70.000 hectáreas de bosque, beneficiando a más de 364.000 personas en casi 800 comunidades. Además, se declaró inconstitucional la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, cumpliendo una promesa clave de la presidenta Xiomara Castro. El gobierno también ha dado pasos decisivos para la defensa de los derechos indígenas y afrodescendientes, entregando títulos de propiedad a 27 comunidades misquitas y garífunas, un acto histórico que reconoce sus derechos ancestrales. Asimismo, la instalación del Centro de Atención al Migrante Irregular, Francisco Paz, reafirma el compromiso con una política migratoria basada en derechos humanos. En materia de memoria histórica, se creó el Instituto Nacional de Memoria Histórica, promoviendo el esclarecimiento de la verdad y la dignificación de las víctimas de la doctrina de seguridad nacional. A nivel internacional, el liderazgo de Xiomara Castro se consolida con presidencias pro tempore de organismos como el SICA y la CELAC, así como la apertura de relaciones con la República Popular China. Honduras también avanza en la lucha contra la corrupción con las gestiones para la instalación de la CICI, un instrumento crucial para erradicar la impunidad y fortalecer la justicia en el país. A 3 años de su gestión, el gobierno solidario reafirma su compromiso con las poblaciones más vulnerables, promoviendo un futuro basado en la justicia, la dignidad y la democracia participativa. Como lo ha demostrado la historia, los pueblos nunca se equivocan y siempre vuelven a construir esperanza y resistencia. El gobierno solidario de la resistencia hondureña avanza. Bueno, este recorrido nos deja una primera lección. La democracia no es solamente un evento, sino que es un proceso. Y Honduras sabe, por experiencia dolosa, que cuando se rompe el orden constitucional, las consecuencias no son abstractas, sino que se traducen en persecución, en represión, corrupción, empobrecimiento y miedo. Es por eso que cuando hablamos de cambio de gestión, como la de 2022-2026, lo primero que debemos valorar es el cambio de rumbo. Pasar de un Estado corrupto por redes de impunidad a un Estado que con todas sus tensiones volvió a colocar los derechos humanos como eje central del discurso y sobre todo en las políticas públicas. Y si bien es cierto, un gobierno se mide por obras, también se mide por orientación ética. Si escucha al pueblo, si abre espacios de participación, si protege a quienes históricamente fueron excluidos, si reconoce a las víctimas, si se compromete con la verdad, si desmonta los mecanismos heredados de corrupción y también si apuesta por la justicia social. Justamente, y es el balance del cierre. Hay algo que no se puede perder y es la memoria,
porque la refundación no solo es económica o institucional, sino que también es cultural y moral. La refundación exige decir, esto no se vuelve a repetir. Además, cerrar una gestión no significa cerrar una historia, sino que significa dejar aprendizajes y quizá el más importante en es que Honduras avanzó cuando el pueblo decidió ser protagonista. Las conquistas democráticas no se sostienen por inercia, se sostienen con participación, vigilancia ciudadana y el compromiso colectivo. Así que este 27 de enero no es solo la conmemoración, es una invitación a cuidar lo alcanzado, a corregir lo que faltó y a defender lo esencial. Continuamos en la siguiente efeméride. Se habla sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se conmemora el 30 de enero. Los Y dejamos con la efeméride y luego regresamos. El 30 de enero recordamos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una fecha inspirada en el legado de Mahatma Gandhi, líder emblemático de la resistencia pacífica. Este día nos invita a reflexionar sobre el compromiso con la paz y la resolución de conflictos a través del diálogo y la comprensión mutua. La tarde del 30 de enero de 1948, el mundo fue sacudido por la trágica noticia del asesinato de Gandhi, quien perdió la vida mientras realizaba su habitual paseo en el jardín de Birla House, en Nueva Delhi. Este acto de violencia contrastaba profundamente con su mensaje de no violencia y justicia, dejando un vacío en la India, que apenas comenzaba su camino como nación independiente bajo su liderazgo. La consternación se extendió a nivel global, y la comunidad internacional renovó su compromiso con los valores que Gandhi representaba: justicia, igualdad y paz. El legado de Gandhi perdura hasta hoy como un recordatorio de que la verdadera transformación social requiere un compromiso firme con la no violencia. Su filosofía continúa inspirando a generaciones, alentándonos a construir un mundo donde los conflictos se resuelvan de manera pacífica, sin recurrir a la violencia. En Honduras, el gobierno de la refundación, liderado por la presidenta Xiomara Castro, reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más segura y justa. Este esfuerzo incluye políticas y estrategias integrales que abordan tanto las manifestaciones visibles de la violencia como sus raíces más profundas: la desigualdad social, la falta de oportunidades y la pobreza. Entre las medidas implementadas destacan programas que fortalecen la seguridad ciudadana, promueven la participación activa de la población y refuerzan las instituciones encargadas de mantener la paz. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía es esencial para generar soluciones sostenibles que respondan a las realidades cotidianas del pueblo hondureño. La lucha contra la violencia no es un proceso lineal, y los resultados requieren tiempo, persistencia y transparencia. El gobierno solidario ha priorizado un enfoque basado en la rendición de cuentas, ajustando estrategias según las necesidades emergentes y evaluando su efectividad. Este enfoque integral refleja una preocupación genuina por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Al construir una sociedad basada en valores de paz, justicia y equidad, se genera un entorno donde las personas pueden vivir sin temor y desarrollar su potencial plenamente. En este Día Escolar de la No Violencia y la Paz, recordamos que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia activa de justicia, igualdad y respeto. Honremos el legado de Gandhi comprometiéndonos, como individuos y como sociedad, a seguir trabajando por un futuro donde la paz sea un pilar fundamental de nuestras vidas. Bueno, esta efeméride nos invita a pensar en lo más esencial: cómo vivimos, cómo resolvemos nuestros conflictos y qué tipo de sociedad queremos construir. El 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La fecha está inspirada en el legado de Mahatma Gandhi, que es el símbolo mundial de la resistencia pacífica. Justamente, y que sea escolar no es un detalle menor. Esto significa que esta conmemoración pone énfasis en la educación, en el fortalecimiento de los valores y en la prevención temprana de la violencia y en la construcción de ciudadanía desde la niñez y desde la juventud. Y bueno, hablar de paz no es simplemente hablar de ingenuidad. O sea, paz no significa callar ni significa aguantar, sino que la paz auténtica se sostiene cuando existe la justicia, cuando se garantizan los derechos, cuando se combate la desigualdad y cuando el Estado protege a las personas, especialmente a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Justo, y es por eso también que este día nos lleva a reflexionar, a una reflexión nacional. Honduras ha sufrido ciclos de violencia social, política y estructural. Y frente a eso, pues la violencia no significa privacidad, significa organización, diálogo, prevención, fortalecimiento institucional y garantías para que los conflictos se resuelvan de la mejor manera. Correcto, en un país como el nuestro, hablar de no violencia implica reconocer que existen violencias que no siempre se ven. O sea, la violencia de la pobreza, la violencia de la corrupción, la violencia de la exclusión, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia del odio y la de la estigmatización. Este mensaje nos deja algo muy claro, y es que la paz no puede reducirse a una consigna. La paz se construye en lo cotidiano, en las aulas, en la comunidad, en la familia, en el trabajo
y también en la forma en que el Estado responde ante los conflictos. Bueno, la siguiente efeméride está vinculada a la memoria de Herminio de Eras García para que sigamos conectando pues historia de derechos humanos y el presente, ¿no? Entonces, esta efeméride tiene como título En Memoria, Verdad y Justicia, caso de Herminio de Eras García, del 29 de enero de 1983. Justo en este bloque pues entramos en un tema que es central para el sentido mismo de este programa, la memoria, la verdad y la justicia. El 29 de enero nos remite a uno de los casos más emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras en la década de los 80, justamente cuando estaba la doctrina de seguridad nacional, y es el asesinato de Herminio de Eras García, ocurrido en 1983. Los dejamos con la efeméride y luego regresamos. Durante las décadas de 1980 y 1990, Honduras vivió una de las épocas más oscuras de su historia, marcada por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones, enmarcadas en la doctrina de seguridad nacional, eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas bajo el mando de Gustavo Álvarez Martínez. Líderes y lideresas sociales eran perseguidos, detenidos sin justificación, interrogados, torturados y, en muchos casos, asesinados. Hoy recordamos uno de estos casos emblemáticos, el asesinato de Herminio de Eras García. Herminio de Eras, nacido en septiembre de 1949 en San Pedro Sula, fue maestro, dirigente del Partido Comunista de Honduras, PCH, y asesor de sindicatos en la costa norte. Además, era redactor del periódico Vanguardia Revolucionaria y ocupaba el cargo de segundo secretario general del PCH al momento de su asesinato. Su activismo lo convirtió en blanco de las fuerzas represivas. La madrugada del 29 de enero de 1983, Herminio fue interceptado por un oficial de tránsito mientras conducía por el barrio Las Flores, en San Pedro Sula. Dos miembros del batallón 3A16 ingresaron a su vehículo. Poco después, el oficial de tránsito escuchó un disparo y encontró el cuerpo sin vida de Herminio, quien había recibido múltiples impactos de bala tras resistirse a ser trasladado a otro vehículo. Por décadas, su familia y organizaciones sociales buscaron justicia, enfrentando silencio e impunidad. Finalmente, el 20 de agosto de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso Herminio de Eras García y Familia versus Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 años después, el 25 de agosto de 2022, la Corte dictó una sentencia condenatoria contra el Estado hondureño, estableciendo medidas históricas de reparación y no repetición. Entre las medidas ordenadas se encuentran: acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, realizado en junio de 2023 con la participación de los 3 poderes del Estado, construcción de un mausoleo en la tumba de Herminio de Eras, como símbolo de memoria y dignidad, emisión de leyes y políticas, incluyendo una ley de memoria histórica y un programa de reparación integral para las víctimas de la doctrina de seguridad nacional, política nacional de memoria histórica, incorporando la preservación de archivos, sitios de conciencia y la educación en memoria desde la enseñanza primaria y secundaria. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha comenzado a cumplir con estas disposiciones, destacándose el acto de desagravio y la emisión de políticas que buscan garantizar justicia, verdad y memoria para las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Estas acciones marcan un avance hacia una justicia transicional que dignifique a las víctimas y eduque a las nuevas generaciones sobre las lecciones del pasado. Herminio de Eras García, al igual que muchas otras víctimas, representa la lucha y la resistencia de un pueblo que no olvida. Hoy, su legado vive en cada paso hacia un país más justo y en la búsqueda incesante de la verdad. Honor y gloria a Herminio de Eras García. Este caso nos deja una verdad dolorosa pero necesaria. Cuando un Estado se convierte en aparato de represión, lo que se destruye no es solamente una vida, sino la confianza social, el tejido democrático y la posibilidad de convivencia. Por eso la memoria no es una opción, es un deber. Y hay que subrayar algo, y es que la justicia no se reduce a condenar a un culpable, sino en derecho humano la justicia incluye la reparación, el reconocimiento, el dignificar y sobre todo garantizar la no repetición de estos hechos. Cuando hablamos de garantías de no repetición, hablamos también de medidas concretas, de la preservación y apertura responsable de archivos, la formación de los funcionarios públicos, las reformas institucionales, educación en derechos humanos, sitios de memoria, políticas públicas de memoria histórica y mecanismos que impidan la impunidad. Es por eso, pues, el país que no aprende a reconocer su pasado queda condenado a que estos hechos se repitan. Y la lucha de los familiares, de las organizaciones y de quienes resisten durante décadas nos enseña que la verdad tarda pero llega cuando existe persistencia y compromiso colectivo. Así es, Herminio de la García representa a miles de víctimas de aquella época. Recordarlo hoy es decir que Honduras no quiere volver a esas noches oscuras.
Recordarlo también es sostener una promesa de que la democracia se defiende y también desde la memoria. Continuamos en el siguiente bloque, haremos un acto solemne de memoria para recordar a las personas detenidas y desaparecidas, reafirmando el deber del Estado y de la sociedad de no olvidarlos. Por eso, la siguiente efeméride titulada Memoria de las víctimas, personas detenidas y desaparecidas en el mes de enero, en la década de los 80 y los 90. A continuación presentamos el listado correspondiente a las personas detenidas y desaparecidas en el mes de enero como un acto de respeto y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Hoy reafirmamos que recordar es un acto de responsabilidad. Recordar es decirle a los familiares su dolor importa, su búsqueda es legítima y el derecho a saber qué pasó no prescribe. Y reafirmamos también el compromiso con las garantías de no repetición, que nunca más el miedo sea política de Estado, que nunca más la desaparición sea método y que la democracia se construya sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos. Hemos llegado al final de la edición del podcast del mes de enero. Hoy recorrimos efemérides que nos invitan a pensar en el presente desde la historia, la lucha contra la corrupción, la conquista de derechos, la paz como un compromiso activo y la memoria de un deber colectivo. También recordamos que los derechos humanos no son una idea abstracta, se expresan en la vida cotidiana, en la justicia, que se garantice o se niega en la dignidad de las personas y en la capacidad que tenemos como sociedad de aprender del pasado y sobre todo crear un mejor futuro. En ese programa, la memoria no es solamente un recuerdo, sino que es una forma de construir futuro, es reconocer a las víctimas, escuchar a sus familias, exigir verdad y justicia y fortalecer las garantías de no repetición para que Honduras nunca vuelva a vivir épocas de persecución, represión o silencio impuesto. Porque un país que recuerda con responsabilidad es un país que se defiende mejor. La democracia se sostiene cuando hay instituciones que rinden cuentas, cuando hay ciudadanía activa y cuando se entiende que la paz solo es posible con justicia, igualdad y respeto. Gracias por acompañarnos en Memoria en Voz Alta. Les invitamos a seguir todas nuestras plataformas oficiales, compartir el contenido y sumarse a esa tarea de construir conciencia, promover la dignidad y fortalecer la memoria histórica. Mi nombre es Natalie Moncada, ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Gabriel Galindo y nos vemos en la próxima edición. Sigamos haciendo memoria para sostener la verdad, exigir justicia y construir una Honduras más humana. Hasta pronto.